Geografía, pues porque obviamente la geografía nos permite ubicarnos, nos permite saber dónde estamos, nos permite saber qué tenemos. Una pregunta sencilla, Lenka, por qué digo yo que la geografía nos permite saber qué tenemos? ¿A qué me refiero yo? Yo digo que, bueno, también, por ejemplo, cuando uno está ubicado en ciertos lugares, la geografía ayuda a saber qué cosas hay en ese lugar, como, no sé, bueno, no sé, Sí, 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 va bien por ese camino, claro. Entonces la geografía nos permite saber qué tenemos en el sentido de qué hay en algún lugar, ¿cierto? ¿Qué sitios turísticos tiene? ¿Qué relieve tiene? ¿Qué fuentes hídricas tiene? ¿Cierto? ¿Qué recursos naturales tiene? ¿Qué población vive allí? Entonces la geografía es todo eso. La geografía es la ciencia que se encarga de estudiar y de describir todo el relieve, el mundo. Cuando hablamos del mundo, pues hablamos también de nosotros, tanto de animales como obviamente vegetales, estamos hablando también de recursos y estamos hablando también de población, o sea, de todo, ¿bien? Entonces, para eso sirve la geografía y para saber dónde estamos nosotros, o sea, sabemos saber dónde vivimos, que vivimos en una ciudad, ¿cierto? Que vivimos en un departamento, que vivimos en un país, que vivimos en un continente, que vivimos en el planeta Tierra, que vivimos en el sistema solar, que vivimos en la galaxia, que vivimos en el universo, ¿verdad? Que vivimos, nos faltó, en un barrio, que vivimos en una casa, que estamos ubicados en nuestro cuarto. Entonces, para eso es la geografía. Es muy importante. Bien. Entonces, bueno, vamos ahora a seguir así con el tema. Voy a presentar de aquí en adelante. Tengan el cuaderno a la mano, ¿no? ¿Sí tienen cuaderno? Cuaderno. Bueno, no vamos a escribir mucho, pero vamos a escribir. ¿Listo? Ya tenemos cuaderno. Por darle silenciarme, por apagar el micrófono, me salí. Bueno, eh, aquí vamos. Ah, listo, vamos a presentar. Antes de empezar, vamos a leer. Vamos a ver cómo estamos en cuanto a lectura. Ya leyó Jaime, lea. Eso lo leímos ayer, pero quiero... Al municipio El Paraíso ha llegado la visita de una entidad internacional con el propósito de brindar una ayuda económica para la construcción de un comedor comunitario dirigido a beneficiar a la población infantil y a los adultos mayores con bajos recursos económicos. Para realizar dicha actividad, esta entidad le pide a la administración local una información exacta sobre la cantidad de población por edades y sexo en cada una de las verdades que conforman el municipio. De igual forma, Espere, Jaime, Jaime. Trate de leer despacio. No es deidades, son entidades. No son identidades, deidades. No tampoco son verdades, veredas. Una vereda es algo más pequeño, ¿cierto? Que un pueblo. Pero entonces, sepamos que estamos leyendo, no es verdades ni deidades, son entidades y veredas. Listo, siga, por favor. de igual forma, de igual forma, solicita una lista detallada de los principales productos que se producen en la región, con el fin de saber cuáles de estos se pueden aprovechar en el comedor comunitario. Los directivos de la administración local se encuentran confundidos porque no tienen ninguna experiencia en la forma como pueden recolectar estos datos. Y lo más grave es que tan solo tienen una semana para entregar esta información. De lo contrario,
la entidad benefactora buscará otro municipio para realizar dicha actividad. ¿Cuáles crees que deben ser las primeras acciones a realizar por parte de la administración local del municipio de El Paraíso para reunir lo más pronto posible esta información? Listo. Nosotros ayer ya hablamos, llegamos a un acuerdo que la manera más fácil es a través de la vía electrónica, ¿no? Porque pues es como lo más apropiado para llegar a zonas que obviamente a pie pues nos demoraríamos más tiempo, ¿no? Y buscamos diferentes soluciones, comprar datos, regalar datos, decirle a Movistar, a Claro, a Tigo, bueno, que vayan y regalen, ¿cierto? O que bajen al pueblo, al parque principal, listo. Pero lo importante es que ya sabemos que la información la podemos recolectar a través de la vía electrónica, obviamente aprovechando pues todos estos avances tecnológicos, ¿no? Bueno, la segunda igual. Aparte de tener esta información para lograr la construcción del comedor comunitario, ¿para qué otras acciones le serviría a la administración la información de su población? Listo. ¿Qué creen ustedes o para qué creen ustedes que la alcaldía utilizaría, por ejemplo, la información que ellos recolectaron acerca de cuántos niños viven en la vereda? ¿Para qué sería importante saber eso? Profe, para saber esto, a cuántas personas se necesita dar esto ayuda o a cuánto, es decir, profe, es decir, para cuántos niños necesitan ayudas o personas que estén y todo Muy, adultos. muy bien, información para poder saber quiénes, por ejemplo, cuál es la población más vulnerable y cuáles, por ejemplo, necesitan ayuda. ¿Está bien? Bueno, simplemente es para eso, para poder ayudar. Acá, ¿cree que es importante para cualquier región conocer el número el número de personas y sus características? Pues sí. ¿Por qué? Porque la geografía lo que hace es también estudiar a las poblaciones, saber quiénes son, cómo viven, qué edad tienen, si tienen enfermedades o no, y de esa manera la administración local, es decir, el alcalde o la gobernación, lo que hacen es ayudar a la población. Recuerden que la política es administrar las entidades públicas para poder ayudar a la población. Entonces, recoger información es muy importante. Por ejemplo, con ustedes, yo les hago a ustedes una serie de preguntas. Por ejemplo, les pregunto a ustedes cuáles son los temas que les parecen más difícil. Entonces, ustedes me dicen algunos y lo que yo hago es tratar de reforzarle en esos temas. Así sirve también la recolección de información para poder solucionar las problemáticas. Los censos, bueno, ¿qué es un censo? No sé si ustedes han estado cuando hicieron el censo. ¿Qué es un censo? ¿Sí recuerdan qué es un censo? Bueno, un censo es en sí contar a la población, contarla, cuántos hay. También saber la edad, aparte de contarlo, saber la edad, la condición económica, la condición social, la condición educativa. Y de esa manera, a través del censo, yo sé qué población tengo y cuáles son sus necesidades. Entonces, censar inicialmente significa contar. ¿Listo? Inicialmente es contar a la población, pero no solo se queda en contarla, ¿no? Aparte de contarla, de decir cuántos hay en número, también me dice cuáles son sus necesidades. Me dice dónde viven, cómo viven, qué nivel educativo tienen, qué enfermedades tienen. ¿Listo? Eso es un censo. ¿Quedó claro? Bien. Sí, señor. Vamos a hablar de este continente. ¿Cómo se llama este continente? Europa, profe. Muy bien. Europa. ¿Viviana está? Se fue.
No sé bien. Listo. Bueno, una pregunta sencilla. ¿A ustedes les gusta viajar? Obviamente sí, ¿no? Yes, yes. Yo quisiera conocer Europa y Claro que no. claro que sí. Bueno, Iván No me sí, gusta viajar. Darwin quiere quedarse en la casa durmiendo. Jaimes, obviamente, el sueño de Jaimes es ser piloto de avión o ser dueño de un barco crucero para viajar por todo el mundo. Yo contento con eso, profe. Alenka, pues no sé, Alenka también quiere bajar, Viviana también. Ahora la pregunta es, ¿a qué país le gustaría viajar a ustedes y por qué? Empezamos con Viviana, cuénteme. Creo que los de Europa. Cualquier país que ustedes quieran viajar. Pues a mí siempre me ha gustado viajar a Canadá. Porque, no sé, me parece chévere el lugar allá, las cosas son muy bonitas. Ya ha visto a Canadá. Sí, Algo malo de Canadá es el frío, ¿no? sí. Hace mucho frío. Le recomendaría, antes de viajar a Canadá, abrir la nevera y quedarse dentro de la nevera 2 horas. Si aguanta el frío por 2 horas, aguanta Canadá. Si no, no. Pregúntenle a Jaimes que él es un trotamundos. Profe, yo quisiera viajar a Francia y conocer el país. Eso es lo que yo Francia, quisiera. listo. Francia, la torrista. Oh, Pero bueno, aprenda francés obviamente, o inglés. Bueno, Darwin ir a España, ¿no? ¿Ya no está en China? Listo, entonces Darwin quiere ir a España para conocer, para visitar a la mamá, listo. Jaimes, A Alemania. Alemania, se va con Mauro, ¿no? Que Mauro también es que se van para Alemania. Hace como 2 años está yendo a Alemania. No, no voy para Alemania para ver la historia de los nazis. un país con una Ah, Por historia dos. muy. Profe, Alemania tiene una historia muy, digamos que, medio, y eso es como que, wow, decir una persona que. A mí me encantaría aprender la historia de Alemania, en serio, me parece tan interesante. pues Sí, vamos, pero. Ahora, Tal pero vez sea compleja, pero yo creo que vale la pena. pues la historia de Alemania no es, digamos, en una parte es muy fácil, porque ella fue la que inició algo, la Segunda Guerra Mundial. a ver, O ir a visitar todos los países de la Akbar. Alemania es muy buena, la historia es muy rica, como pues casi todos los países de Europa y de Asia también, y de Oriente Medio. Y vamos nosotros a ver, obviamente, la historia de Alemania. Vamos a estudiar Alemania y vamos a ver si nos enamoramos de Alemania, ¿no? Ay, profe, Eh, yo sí encantado, porque ahí salió Hitler. ¿Ucrania o de qué habla Darwin? No, no sé. Moscú, Rusia, Jaimes, Ah, ok. esos países de Eso. Oriente Medio, ya la Akbar Entonces, son la bomba, esos países son la bomba para ir. dijo Rusia. Uf, es una bomba. Yo Pero, lugares a donde viajaría, yo bomba. viajaría a Japón, Rusia, Alemania y España. Y aprendería todos los idiomas. A Japón por Yo los también otakus, me visitaría imagino. Irán. Pues es que me gusta la cultura de Japón y Alemania es porque allá, pues yo quiero dedicarme al baile y hay una universidad, pues dedicada al baile, entonces pues me iría allá para eso. ¿Qué baile? ¿Salsa choque? No, danza contemporánea. Ah, ya, ya. Pues sí, bien por estudios, eso es bueno también, ¿no? Profe, pues yo también quisiera ir a Rusia para estudiar cómo salió de lo de la comunista. No sé nada del comunista, pero de Hitler, eso ya es. Vamos a aprender también toda esa historia, tanto de los Que es comunistas, que lo de los comunistas sí estuvo chévere. Y esos fueron los ¿sí? más poderosos. Uf, eso conté. Ah, bueno.
Bueno, Darwin ya, supuestamente Darwin que dijo que no quería viajar a ningún lado, ya quiere viajar por todo el mundo. Ya quiere viajar a Rusia, a Francia, a España, y después se queda a vivir allá y no se viene más. Darwin bipolar. No mentiras. Pero Darwin se quedaría en España, al ladito. Oiga, pero España sí la acabaron, pero con el Hitler ese llegó y acabó toda España, pobrecito. Entonces, lo importante es que ya eh, sabemos que nos gustaría viajar, ¿no? Y conocer países. Algunos por querer ir de turistas y otros por estudio, como Alen Karenga quiere ser bailarina profesional y poderse poner la ropa esa japonesa. Listo. Eh, entonces miremos acá a Europa. Tenemos a Rusia, donde quiere ir nuestro amigo Darwin, Alemania, Francia y España. Mire, está pegadito. Están pegaditos. Bueno, esto es Europa. Bien. Ahora vamos a leer un poco de Europa. Viviana, lea. Europa es un continente del hemisferio norte y se le reconoce como el segundo continente más pequeño de todos, pero el tercer más poblado después de Asia y África. En realidad forma parte de una enorme masa de tierra que algunos autores denominan Eurasia, Eurasia. pero debido a sus particulares características históricas y culturales, se le ha separado de Asia. Bueno, Eurasia es esto. Mire, es Europa y Asia. Lo que pasa es que acá no hay nada que separe a Europa de Asia. Como por ejemplo, si América está separada de Europa y de África, ¿cierto? Están separados por el mar, por el océano, perdón. Pero aquí no. Entonces, lo que diferencia tanto a Europa de Asia es su historia, es la historia. Entonces, por eso son dos continentes diferentes, aunque es un pedazote grandote pegado, ¿no? Voy a mostrarles el mapa para que pues se hagan una idea. Eurasia. Ren Ya la todavía demuestro. sigue compartiendo la... No, espere que la estoy buscando, amigo. Tranquilo. Ya. Ahora sí voy a compartirles el mapa. Bien. ¿Sí lo ven? Mire, esto es Europa y esto es Asia. Pero sí ve que es todo grandotote, todo pegado. Diferente de aquí es África. África está separado, tanto de Europa como de Asia. Dijo, pero qué país tan grande es Rusia. Sí, Rusia es un país grandísimo, porque la mitad de Rusia es puro hielo, es Siberia. Oh, Es más, mire, ¿sí ven este pico acá? El que estoy señalando acá. sí, señor. Ahí a un pasito está América, está Estados Unidos, está Alaska. Oh my God. Entonces usted, cuando esté en Es Rusia, conecta a Canadá con Rusia. también. Darwin, cuando usted esté en Rusia, se va caminando por acá Profe, por el hielo y pum, salta a Estados Unidos. profe, Pase ilegalmente a Estados Unidos, pero no. Sí, cuénteme, ¿quién me va a preguntar algo? que si puedo ir al baño un momento. Ah, yo creí que era una pregunta. No, mentira, vaya, vaya, Va, va, va. vaya, vaya. Bueno, se fue Kakashi. Listo.
Vamos a seguir. Estamos peleando otra vez. Listo, ¿ya? Un poco de historia. Entonces, Jaimes, lea. No, Darwin, mentira, Darwin. Darwin. Un poco de historia. El continente europeo fue escenario de acontecimientos importantes para la historia. El movimiento del Renacimiento, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, entre otras. Esta parte del mundo tiene un papel hegemónico. Tiene un papel hegemónico en la hegemónico en la escena geopolítica mundial. La mayoría de las potencias económicas se encuentran en Europa. Este continente también tiene los mejores indicadores socioeconómicos con elevadas medias ok. Darwin, lea índice de desarrollo humano. Bueno, lo que Darwin trató de leer, ¿cierto? Cuando decimos medias, no hablamos medias de ponerlo en los pies, ¿no? Medias son de medidas. Listo, entonces, a ver, lo que quiero mostrarles acá es que Europa es un continente muy rico históricamente. Han habido acontecimientos muy importantes. Allá nació la cultura romana, la griega, ¿cierto? El Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Es el renacer cultural, ¿cierto? En donde la razón, las artes, el hombre florecieron y grandes artistas florecieron en esa época, en Europa. Hubo también la revolución industrial. ¿Qué significa la revolución industrial? Todo eso lo vamos a ver, tranquilos. Fue un desarrollo industrial, como su nombre lo indica. Fue un desarrollo de las industrias, de la ciencia enfocada en la producción, ¿cierto? Y en la elaboración de productos. Fue un florecimiento de todas las industrias. La Revolución Francesa, otro acontecimiento que vamos a ver. Cuando hablamos de revolución, hablamos de cambios profundos. Una revolución es un cambio profundo. Un cambio en la sociedad, en el pensamiento, en todo. La Revolución Francesa, ¿dónde ocurrió? Alguien que me diga. ¿En qué país ocurrió la Revolución Francesa? En África. En Francia, ¿no? Creo que en Francia con Napoleón, creo. No sé, eso fue lo que Bueno, vi. Napoleón después, tranquilo. Pero sí. Jaime se acercó un poquito, no en África. Pero sí, Alenka, como su nombre no lo indica, no en Francia, ¿no? Y si yo digo Revolución Rusa, ¿en qué país? En Colombia. Obvias razones Rusia, ¿no? Muy Sí, bien, Rusia. Sí. Entonces, la Revolución Francesa fue un acontecimiento muy importante porque en esa época, pues obviamente habían reyes y los reyes eran los dioses absolutos de la época y con esa revolución se le cortó la cabeza a un rey. También ocurrió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Europa es un continente históricamente muy rico y obviamente tiene siglos y siglos de existencia. Alenka, estornudo y no detenga el estornudo. Sí. Bueno, potencias con C, Darwin. Potencia, los países potencia son países que tienen un desarrollo mayor que otros. Por ejemplo, Estados Unidos es una potencia mundial, pues porque tiene, primero, poderío económico,
poderío militar, poderío industrial. Entonces, potencia viene de potenciar, algo más potente. Cuando alguien es más potente que otro, pues obviamente alguien es superior al otro. Entonces, los países potencias son países superiores a otros, ¿ya? Ahora le hago la pregunta, ¿Colombia es un país potencia? No. Sí, profe, en parte del café y esto en las bananas, profe. Esa es Entonces, la potencia de Colombia. entonces Colombia Pero tiene un también, potencial. No, muy bien. Alenka, diga, pero también qué. pero a ver, también depende, porque yo he escuchado que Colombia es uno de los países mejores armados como en militar, algo así, pero de por sí No, creo que profe, no. la potencia de Colombia En milicia, militar, ¿no? sí, profe, Colombia tiene una potencia militar grande gracias a que Colombia tiene parte para el Océano Pacífico y ¿cómo se llama el otro? Profe, no, Atlántico. Atlántico, sí, profe, tiene esos dos para vigilar, profe, es decir, tiene dos mares y además, profe, este es el país más difícil de invadir porque es el que es el más montañoso y el que tiene más dificultades por también la selva amazónica. Bueno, Por eso, el Iván, tiempo. Pero de Iván por ha sí no es visto, un país potenciado, ¿verdad? sí, ya vamos ahí. Pues ambos tienen razón. Iván, pues Iván ya veo que se la pasa viendo los videos en YouTube de países más difíciles para invadir en Latinoamérica y ejércitos más poderosos. Alenka se ve ejércitos más poderosos en Latinoamérica. Bueno, primero, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de un todo, es decir, que sea potencia militar, que sea potencia económica, que sea potencia tecnológica, ¿cierto? Que sea potencia en desarrollo educativo. Entonces, para ser potencia tiene que cumplir todos esos requisitos. Colombia obviamente tiene eh, unos recursos pues, que lo hacen privilegiado. Tiene, como dijo Iván, salida tanto al Océano Atlántico como al Pacífico. Tiene un ejército, pues obviamente formado, pero no es potencia en la medida que no tiene, por ejemplo, armas sofisticadas. Tiene una cantidad de soldados que eso sí, pero están destinados para la guerra aquí interna. Ahora, Colombia no es potencia mundial. Colombia es un país en vías de desarrollo que obviamente tiene ciertos productos que lo hacen muy importante a nivel mundial, pero no es potencia. Potencia son países como China, Rusia, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos, la India, Japón, ¿ya? Inglaterra, inclusive Francia. No, profe, Rusia es la potencia mundial más grande porque tiene más de, si no le digo, tiene Bueno, más bombas que Estados Unidos, imagínense. Ay, ya, no, bueno, en cuanto a bombas nucleares, sí, tiene más bombas que Estados Unidos, pues porque hicieron muchísimas bombas. Ojalá nunca las suelten porque entonces todos nos morimos. Si viene cayendo una bomba, les pongo 5 a todos, para que pues obviamente moramos contentos, ¿no? Y no, ser país grande no importa que sea un país grande, lo importante es obviamente aprovechar esos recursos. No, ¿cómo así, Darwin? Hágame la pregunta, pero dígala. Lo de la milicia. ¿Por qué los militares siempre buscan a los que están desocupados, a los hombres desocupados? Pues los quieren ocupar. Bueno, anteriormente el ejército colombiano hacía redadas para agarrar población joven y llevarla obligados a prestar servicio militar. Pues ahorita eso ya no se puede hacer. Lo que se hace es decirle a la persona que vaya, defina su situación militar, si quiere ser militar o si quiere comprar la libreta militar. Pero hay gente que va y presta servicio porque le gusta. Profe, ¿cómo así libreta militar? Es que para nosotros los hombres, esto, como aquí antes era obligación prestar el servicio militar,
Entonces, todos los hombres mayores de 18 años y que condición obviamente óptimas para prestar servicio, tenían que prestarlo. Los que no podían, pues compraban la libreta militar. Es decir, la libreta militar es como un documento que dice que usted prestó servicio militar y es requisito para muchos trabajos. En cambio, a las mujeres no le piden eso, solo a los hombres. ¿Ya? Bueno, entonces Europa, gracias a su rica historia, obviamente tiene muchísimos países que son potencia mundial. Vamos ahora a hablar de la industria europea. Alain Caleala. A ver, la industria europea. En la actualidad, Europa es el segundo sector en importancia, que en importancia pues representa el 35% del PIB y ocupa cerca del 30% de la población activa. Se destaca la industria siderúrgica o metalúrgica pesada, que se ubica en las regiones de explotación mineral de carbón y hulla, como las cuencas del Ruhr en Alemania, de Liaja y Bélgica y la del Don en Rusia, Montes Urales. Bueno, cuando hablamos de metalúrgica y siderúrgica, estamos hablando de metales, ¿no? De trabajar con diferentes metales y con hierro. Trabajar también con acero, entonces con carbón, con todo ese tipo de minerales y metales que hacen que un país obviamente pueda ser poderoso. A mayor explotación de recursos, pues obviamente mayor generación de riquezas. Vamos a suponer que Colombia esté lleno de petróleo. Entonces, si Colombia está lleno de petróleo como Venezuela, pues tiene mucha plata porque pueden vender todo lo que sacan. Por eso Venezuela tiene muchísima plata. No los venezolanos, ¿no? Los dirigentes venezolanos, ellos tienen plata. Los venezolanos, pues no. Y por ejemplo, gracias a eso, en Venezuela era prácticamente todo gratis. Los servicios públicos, regalaban casas, la gasolina era prácticamente gratis. Y pues allá era, antes era pues lo mejor para vivir. Pero pues ahorita no, pues por la inflación y porque pues eh, la plata pues ya no alcanza para nada. Pero antes sí, antes, mire, antes todos los colombianos querían irse para Venezuela a trabajar porque les pagaban muy bien. Es más, muchísimos europeos querían ir a Venezuela antes. Pues ahorita ya nadie quiere ir. Después cuando se arregle, pueden que vayan. Eso, ni para un chicle, sí. Darwin, hernia y etal. Lenin, ¿y por qué sucedía eso lo de Venezuela? Resulta que como en Venezuela solo dependen del petróleo, solo del petróleo, nada más. Entonces, pues no se creó otra industria, no se crearon otros medios de producción o de generación de riquezas, solo dependían del petróleo. Y como Estados Unidos es el mayor comprador de petróleo en el mundo junto con China, y Estados Unidos lo que hizo fue embargarle todos los bienes también de Venezuela, tratar de boicotear las empresas petroleras, pues la plata ya no entra. Y pues si no entra plata, pues el país se vuelve pobre. Es como si en sus casas no llegara plata, en sus casas nadie trabajara. Pues aguantan hambre, ¿cierto? No se compran ropa, tienen que vender toda la cosa. Bueno, todo lo que haya en la casa. Entonces pasó así en Venezuela. En Venezuela no hay plata. La gente no tiene plata. Y aparte de no tener plata, pues la plata no alcanza para nada, pues porque los precios se incrementaron. Todo es muy caro. Ah, eso es una hernia que se produce en el estómago. ¿Por qué usted tiene eso? Mm, igual no se va a salvar de la evaluación, ¿no? Bueno, entonces, ya viendo esto, voy a mirar cuántas preguntas son. Listo. ¿Mm?
Tipo de industria. No pregunté esto. Muchachos, métanse, pero voy a compartirles y digo dónde se metan, ¿sí? Métanse al Moodle, por favor. Métanse al Moodle todos. Ya. Por dos. Métanse a la actividad IA. ¿Ya la pueden ver? Actividad IA dice, actividad Ya. IA, geografía, Europa. ¿Sí? Ya. ¿Ya pudieron? La flor de Jamaica, fría, caliente, tibia. Intentar resolver el ¿Quién está cuestionario. viendo? ¿Quién está Profe, ¿cuál? escuchando? IA, geografía, la flor de Jamaica, ¿quién es? Un vendedor de la calle. Ah, ya. Alenka, ¿ya Ah, pudo? sí, ya. Iván, Amarillo, 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 plata. sí, eso. Iván, ¿ya pudo? Jaime, Estoy ahí, Ya no estoy en eso. ¿ingresaron a la IA, geografía, Europa? ¿Todos? Ya. Listo, así que por favor empiecen a realizar la actividad. Si no entienden algo, me van diciendo. Contesten con lo que sepan, con lo que pues, vimos en clase. Profe, ¿dónde dice actividad IA? Comparta pantalla, Iván. Ok, sí, señor. ¿Ya pudo? Profe, ¿dónde es? Y ya, por eso, comparta pantalla. Profe, ya compartí pantalla. Profe, Viendo ahí actividad IA, geografía, Europa. actividad IA. Ah, la geografía de Europa. Esa es. Dele ahí y conteste las preguntas. Ok, sí, señor. Intente resolver el cuestionario ahora. Ok, sí, señor. Ya dejo de compartir pantalla y me pongo solo el cuestionario. Listo. Intente así, dele ahí. Lenin, una pregunta. ¿Por qué sucedió la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial sucedió por muchos ¿No fue factores, muchas por causas. lo de los nazis y eso? No, Profe, esto se dice, profe, yo tengo una razón específica. Déjenlo hablar. Que lo maltrataban los judíos, algo así, dice mi mamá. espere. Lo que pasa es que están confundidos. ¿Es Primera o Segunda Guerra Mundial? Jaimes. La primera. Primera. La segunda, mire, escuchen, la segunda fueron los nazis, pero obviamente bueno, eso es una respuesta rápida. Después la analizamos. Cuando hablemos de Segunda Guerra Mundial estamos hablando de nazis. Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial no hablamos de nazis. La primera. La Primera Guerra Mundial se llamó la Gran Guerra porque fue una guerra, pues obviamente en Europa. Fue la primera guerra y olvidemos a los nazis no estaban ahí. Listo, dejémonos quieticos. La Primera Guerra Mundial tuvo muchas causas, entre esas algo llamado imperialismo. ¿Qué significa imperialismo? También lo vamos a ver. Imperialismo es una forma de dominación de países poderosos hacia otros. Por ejemplo, Estados Unidos actualmente es un país poderoso y quiere conquistar toda Latinoamérica. Bien, pero, por ejemplo, Rusia no quiere dejar eso. Entonces las dos potencias se empiezan a pelear entre ellas y se genera una guerra mundial entre potencias. Así pasó en la Primera Guerra Mundial. Países como Alemania, Francia, Inglaterra,
Rusia, querían conquistar territorios de África y de Asia, querían conquistarlos. Entonces, pues ellos mismos, como eran potencias, unos no dejaban que otros se conquistaran y empezó una batalla entre ellos mismos, entre las potencias. Entonces, Eso la no era Primera lo que Guerra estábamos, Mundial, sí, no, tranquila, sígale en canal, hable. que eso no es lo que estábamos viendo ayer, como en el video de que usted nos mostró, no Geopolítica, exactamente con la guerra, pero sí como entre eso, países. sí, muy bien. Es que la geopolítica explica eso, explica cómo países potencias quieren dominar eh, otros países que tienen recursos naturales, pero no son tan potencias, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos quiere dominar Oriente Medio porque hay muchísimo petróleo allá, pero esos países no le pueden hacer la guerra a Estados Unidos porque no son tan poderosos. Pero China sí. Entonces China dice, no, yo los defiendo. Entonces hay una guerra entre China y Estados Unidos. Y se mete Rusia, no, yo también defiendo a China. Entonces hay una guerra mundial y Colombia se mete también a decir, yo ayudo a Estados Unidos con nada, porque no tengo nada para ayudar. Conchuzos. Pues con chuzos, sí, coñeros, te mandan ñeros a pelear allá. Entonces, la Primera Guerra Mundial se genera por ese tipo de cosas, primero por el imperialismo, por las ganas de esas potencias de dominar países de África y de Asia. Bueno, ¿y por qué quieren dominarlas? Pues porque tienen muchísimos recursos naturales. Y esas industrias europeas, pues quieren tomarse esos recursos naturales para poder producir. ¿Por qué? Pues porque los recursos naturales son la fuente primaria para crear algo, ¿no? Por ejemplo, las manzanas es un recurso natural y yo creo peras, esto, perdón, yo creo peras, yo creo compotas, o, ¿ya? O creo jugo de manzana, porque sin manzana no puedo crear un jugo de manzana, ¿no? No lo sabía. Pues mire, Jaime no sabía que si sin manzana no haría jugo de manzana, pues ya lo sabe, gracias a mí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en África hay oro, hay plata, hay diamantes. Entonces vamos por esos diamantes, a por ellos, como dicen los españoles. Y pues todos los países se lanzaron a conquistar África y a quien agarraba mejor territorio y eso generó conflictos entre las potencias. Bien, eso no se preocupen que también lo vamos a trabajar. Vamos a ver videos de cómo mataban. Lenin, ya terminé. Muy bien. Termine entonces la actividad. Aparte de Darwin, ¿quién más terminó? Voy a revisar. Igual tranquilo, ¿no? ¿A quién envidia, Darwin? Usted escribió ahí ya envidio. ¿A quién envidia? ¿La comida? ¿El celular solo tiene? Ah, ya endio. Darwin, ¿qué clase de idioma está hablando usted? ¿Está hablando qué? ¿Africano o qué? ¿Iván ya terminó? No sé lo que está diciendo Iván, pero miente. Profe, que estaba haciendo una cosita antes de contestar. Ya va. Ah, bueno, listo. Profe, una pregunta. Pregunte. Ya de por sí en todos los países hay corrupción, pero por ejemplo en América hay más corrupción que en Europa o siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, también depende de los países, pero por ejemplo los países, hay menos países corruptos o menos corruptos que aquí en Sudamérica. Sí, eso se debe a muchos factores. Puede ser factor cultural, económico, social, factor legal.
Vamos a empezar con el legal. En países, por ejemplo, de Europa, algunos, no todos, la corrupción está presente en todos los países del mundo, pero como usted dice, en algunos más que otros. En Europa no es tanto porque allá se castiga duramente a los corruptos. Por ejemplo, allá, si usted lo descubren como político siendo corrupto, lo destituyen y le hacen pagar, obviamente, puede pagar también prisión. Aquí en Colombia, si descubren a un corrupto, pues él, pues no pasa nada. Los amigos lo defienden, la ley nunca lo va a condenar. Si lo condena muy poco. eh, no puede entregar la plata si no quiere. Entonces las leyes aquí en Colombia pues no atacan tanto la corrupción. En Europa sí. Aparte es cultural. La cultura europea, como por ejemplo la japonesa, pues ellos no está muy familiarizada con ese tipo de delitos. Pues porque pues el nivel de vida es diferente, los políticos, la gran mayoría lo que hacen es trabajar por el pueblo, pues porque ya les paga muy bien. En cambio aquí los políticos lo que hacen es enriquecerse. O sea, quieren ser políticos no para ayudar, sino para robar. Bien, entonces aquí pues obviamente todos queremos ser ricos, tener mucha plata. Y si es más fácil, pues mejor. Pero la corrupción obviamente está en todo, ahí está inmersa en todos los países, pero hay unos que castigan más que otros. Aquí en Colombia pues son castigos muy leves. Por eso pues en muy pocos. Y aparte, si usted condena la corrupción, generalmente lo matan, ¿no? Entonces es mejor como quedarse callado. Peleandi. No, está hablando en italiano, Darwin. Terminé. Viviana, mire cómo Darwin se preocupa. ¿Terminó? Voy a meterme a ver. Jaimes, listo. Sí. Pues más que estamos, ¿no, Jaimes? No sé, están escribiendo pero mal. Darwin está hablando ahora en portugués. Solo sou trado. Ahorita habla en italiano. Profe, si quiere le comparto pantalla a ver cómo estoy escribiendo. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó, Iván? No, si no ha terminado, tranquilo. Viviana, ¿cómo va? Viviana, ¿cómo va? Voy en la segunda pregunta. Listo, tranquilos, o sea, esperemos que terminen sus compañeros, no nos apresuremos.